En este episodio de Responde, Es importante que comprendamos que hay situaciones que no deseamos, no esperábamos, no las queremos, pero lo que sí nos toca a nosotros es con qué actitud Así. queremos responder ante eso que nos pasó. además, Al frío, a la muerte, siempre debe salir la primavera en tu vida. Y a veces sucede, a veces tú tienes que hacer que suceda, porque el sol tiene un ciclo donde a veces desaparece. bienvenidos a Responde. La vida pregunta y tú responde. Conducido por Laura Vélez de León. Un espacio para reflexionar sobre las situaciones que la vida nos presenta y cómo podemos responder con sentido. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestra primera temporada de nuestro nuevo podcast que se llama Responde. La vida pregunta y tú respondes. Estoy muy emocionada porque este será un espacio de reflexión para poder descubrir el sentido de nuestra vida a través de las respuestas que demos a las situaciones que ésta nos presenta. Te va a encantar esta temporada porque es un camino de despertar de conciencia, donde miraremos la vida de frente y nosotros sabremos elegir la mejor respuesta para encontrarle un sentido en nuestra vida. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida y es: tu sufrimiento también tiene sentido. Y para ello tenemos un gran invitado, un gran amigo que es Kiwi. Kiwi, bienvenido. Gracias por estar aquí. Laura, muchas gracias de verdad por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este podcast. Muchas gracias. Kiwi, cuéntanos cuál es tu nombre y qué significado tiene. Gracias. Como soy de África del Congo, mi nombre completo es Kitimbwa Lukangaki, ¿sí? No hay apellido ese nombre, ¿sí? Y significa sacado del agua para venir a ser mediador. Eso significa, ¿sí? Qué lindo el significado. Y ese es el nombre que te dan como una misión. Como una misión. En tu Cuando, vida. cuando naces, vienes de los ancestros, te reciben y viniste a hacer algo. Por eso es el mayor, el sabio que te da el nombre, no tu papá. Y a mí me tocó, viniste del agua para mediar. Gracias, Kiwi. Pues les cuento, Kiwi es graduado en filosofía con licenciatura en teología y en ciencias de la educación, con una maestría en psicoterapia y espiritualidad. Tiene estudios en energía universal, una especialidad en análisis existencial y logoterapia y en psicopatología. Trabaja en las escuelas secundarias, preparatorias y universidades para acompañar alumnos a profesores y padres de familia. También en empresas para sus procesos humanos. Es consultor en logoterapia y análisis existencial y acompaña a grupos de desarrollo humano integral. El tema que vamos a abordar es: tu sufrimiento también puede tener sentido. ¿Te ha pasado que cuando tienes una pérdida significativa, un dolor muy grande en tu vida, hay situaciones donde perdemos familiares o inclusive trabajo, situación económica, algo que era muy importante para nosotros y lo perdemos? Tenemos un gran sufrimiento. Y ante este sufrimiento solemos preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y a veces nos quedamos con esta pregunta meses o hasta años y nunca tenemos una respuesta. Kiwi, ¿qué podemos hacer para cambiar esta forma de responderle al sufrimiento? Muchas gracias por la pregunta, de veras. Quiero iniciar con un pensamiento de uno de mis maestros, Jean-Paul Sartre. Él me enseñó que una cosa es lo que pasa, otra cosa es lo que me pasa con lo que pasa. Y la tercera es lo que hago con lo que me pasa, con lo que pasa. ¿Sí? Por eso me gustó mucho ese tema, porque el sufrimiento puede llegar a un día que quizá ni siquiera tiene sentido. Mm, La muerte de un hijo, quizá de verdad no tiene sentido. ¿Sí? El tema no es eso, el tema es
yo darle sentido. Con la fuerza del espíritu yo le puedo dar sentido al sufrimiento. ¿Sí? La realidad, Laura, no tengo mucho acceso a ella. La realidad nos rebasa, pero tengo acceso a mi lectura de la realidad. ¿Sí? Porque en la realidad sabemos que siempre es posible Es que así es. tengamos pérdidas. Eso es Es parte posible, de la es vida. parte de la vida y va a pasar. Y cuando hay una pérdida, te pierdes, la vida ya pareciera que pierde sentido. No, te toca a ti decir qué sentido puede tener, qué sentido le puedo dar. Y quizá incluso al inicio, cuando acaba de pasar, lo que sientes es que no tiene sentido, estás perdido. Respetarte, pero no te puede quedar ahí. Te toca a ti cambiar la lectura, ¿sí? Porque a veces, si no cambias de lectura, te quedas víctima de la realidad, ¿sí? Entonces, el sufrimiento también puede tener sentido cuando sea el momento, lo buscas. Mira, la metáfora que suelo utilizar siempre es, las estrellas brillan porque el fondo del universo es negro, es oscuro. Qué lindo. Así es. Otra cosa que suelo decir es, los dientes de kiwi parecen brillar más, pero los tengo también amarillo. Es por el Sí. contraste. Pero ve qué Sí, importante saber que es normal o es humano es que en el momento del impacto de la pacto, pérdida no encuentres un no sentido. encuentro un sentido. Esto Eso, te va a pasar, muy normal. así es. Así es, has perdido y se vale sin sentido, se culpa. Pero, ¿qué hago con eso? Ese es el Ujú. tema. Cuando sea el momento, incluso hay que darte un día, una semana, ahorita, ¿qué voy a hacer con ¿Cómo eso? cuánto tiempo Wow, podríamos es buena pregunta. Yo diría, pasar? depende mucho del proceso de cada uno, pero yo pensaría por ahí quizá un mes, 2 meses, después de ese, así lo digo yo, después de que eso que pasó te lleva a los infiernos, te lleva al invierno, infierno, invierno, al frío, a la muerte, siempre debe salir la primavera en tu vida. Y a veces sucede, a veces tú tienes que hacer que suceda, porque el sol tiene un ciclo donde a veces desaparece, noche oscura, ¿sí? Pero te toca a ti decir, eso que se apagó, yo voy a, perdón por mi palabra, porque el mexicano siempre lo ve mal, a foguear. Foguear significa encender tu fuego, ¿sí? El sufrimiento a veces te apaga, pero te toca a ti decir, foguear, ¿sí? Atizar el fuego. Se puede, se puede. ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿sí? Pero te toca a ti decir, eso pasó, eso me pasó, ¿qué puedo sacar? Como decía Chimoltrufia, ¿qué lado amable puedo sacar a ese drama? No sé. Para poder llegar ahí, es importante que seamos conscientes que nosotros somos los que elegimos Eso cómo es actuar importante. en la vida. Eso es importante. Porque ante un sufrimiento Así es. tan grande o tan doloroso, a veces nos Nos soltamos y la soltamos. vida nos va llevando por lugares que después decimos: "¿Qué hago aquí?". Tal cual, tal cual. Una cosa que dice Franklin que me ayuda muchísimo a mí es, hay cosas que acepto, hay cosas que yo no elegí, no lo elegí, pero las debo asumir. ¿Sí? A veces lo que pasa, no elegí eso, viene, tengo o aceptar o asumir. Asumir es aceptar lo que yo no elegí. Y nos somos, dice Franklin, responsables. De ahí el verbo responder. Ser Ujú. responsable significa dar una respuesta a lo que tú no elegiste. Y esa responsabilidad, señora, señor, es tuyo cuando sea el momento oportuno. Cuando sea el momento oportuno y cuando tú lo sientas, es importante que sepas que a ti te toca responder. Tal cual, tengo que responder. La vida pregunta: Ajá, "¿Y tú?". te toca responder. Por Responde. ejemplo, les comparto un ejemplo mío. Yo vivo en la orfandad de padre y madre, mi infancia, pero la tribu me ayuda mucho, todo eso, pero sentí que mi vida no tenía sentido porque me sentía siempre como gorrón. Porque papá muere, mamá es corrida de la tribu, es otra historia. Pero más tarde le encontré sentido a mi ser huérfano, gorrón, ¿sí? Acompañar a otro. O sea,
me sentí abandonado y le di sentido. Como yo sé lo que significa, lo que yo hubiera querido sentirme acompañado, entonces me voy a dedicar a acompañar. ¿Sí? No soy terapeuta porque soy sano, soy terapeuta porque sufrí ansiedad, sufrí angustia. Yo llegué a tomar, se llamaba una medicina como ansiolítico desde los 11 años, ¿sí? Pero el sentido que le di a eso fue yo sí necesité ser acompañado. Entonces, puede ser el mejor acompañante. Eso nos Porque toca a tú lo nosotros. viviste. Como lo viví. Y lo que Así estás es. contándonos Así sí es es. como muy doloroso Así ser es. huérfano Así es. desde muy Desde muy chico, de chiquito. niño, Así es. y sentir el El abandono, que es de abandono. los dolores también muy Fuerte, muy fuertes. fuerte. Y entonces dices, no me voy a quedar ahí porque tú eliges qué camino Así es. querías tener, Tal cual. o la destrucción o Así la es. O la construcción. construcción. La mía y la de otros. Tanto así siempre le presumo eso. Yo creo que tenía 9, 10 años, 11, 12, no me acuerdo. Me dieron apodo en mi tribu, mis amigos me llamaban en francés, Le Consolateur, Que se el que da consuelo. Es mi primer apodo, Le Consolateur. el que El da consuelo. consuelo, el que apapacha. Desde muy chiquito, creo que tenía 9, 10 años, es mi apodo, pero ese consuelo es porque yo necesitaba mucho consuelo. Cuando tú necesitas consuelo, Sí, da lo consuelo. consuelo, tal Cuando cual. necesitas amor, da Das amor. amor, tal Y cual. ahí es la manera de responder Tal cual, de responder. Así ante es. tu dolor. Eso, de no ser víctima, de no reaccionar, sino responder. Entonces, el sufrimiento no es que el universo nos quiere castigar, no, es parte de la vida. La pérdida es parte de la vida. Y te cae, y te atrapa, y te aplasta. Escuchen eso, te arrolla. Arrolla significa, eres un río grande, algo pasa, el río se hace chiquito, eso es arrollar, te aplasta. Nos toca a nosotros, te toca a ti desarrollarte. Des es el opuesto, ¿sí? Lo Como contrario. tapar, destapar. Arrollado, la vida, no vamos a negar que la vida un día te pueda arrollar, poner sufrimiento. No, pero te toca a ti desarrollarse. Sacar el río que siempre eres, a pesar de... Es fácil de decirlo, vivirlo es paso a paso. Eso. Sí. Las cosas fáciles no siempre son las valiosas. Así es, tal cual. Y a nosotros nos toca responder y decidir cómo queremos vivir, si nos desarrollamos Tal cual, tal o cual. nos dejamos Así es, tal cual. arrollar. Así es, por eso no podemos ser víctimas de lo que nos pasó. Sí, tenemos que responder a lo que nos pasó. Tenía una gana siempre de ver esa palabra eh, en latín, pondere, respondere. Pondere significaba poner vida, poner huevo en latín. Sí. Responder significa sacarle vida a las preguntas. Sacarle vida Vida, eso a es las a preguntas las y ahora preguntas. es sacarle vida a la pregunta que la vida te dice. Te dice tal cual. Un sufrimiento puede ser una pregunta que la vida te hace. ¿Sí? No estamos diciendo que está bien sufrir, no, es un problema, es una desgracia, es un dolor, es una tristeza. Pero eso pasó, eso me pasó. ¿Qué hago con lo que me pasó? ¿Qué hago con lo que pasó? Por ejemplo, a mí me tocó nacer en África, eso fue mi realidad. ¿Sí? Pero ¿qué hago con haber nacido en África? A ti te tocó nacer en México, es tu realidad. No naciste en Noruega, naciste en México. ¿Sí? ¿Cómo le das respuesta a tú nacer en México? ¿Sí? Y a veces la circunstancia te lleva a hacer una pérdida importante. Claro, te hundes, eso es importante, te hundes y te respeto, pero no puedes quedarte allí. ¿Y qué piensa el kiwi de la frase que es muy conocida, que el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional? ¿Tú Así qué es, piensas de así esa es. frase? Eso a mí me cierra mucho esa frase, tal cual. Sí. El dolor es parte de nuestra vida. El dolor no sucede, ¿sí? Pero el sufrimiento para mí es lo que hago con el dolor. ¿Sí? Al inicio soy víctima del dolor y se vale, pero con el tiempo el sufrimiento ya es, vamos a decirlo así, una elección. Me da pena decir eso, pero sí, sí, es una elección ya. Y te toca a ti, con la ayuda, obviamente, de tu tribu, lo que decíamos antes, salir de eso y decir, ya, no puedo cambiar el dolor, pero puedo cambiar el Y sufrimiento. así encuentro el sentido al Ah, sufrimiento. así es. Cuando me asumo,
inicio a sufrir y, digamos, con conciencia, digamos, claro, le encuentro sentido, según yo, le encuentro sentido. Pero el dolor no depende de mí, lo sucede. ¿Y qué se entiende por encontrarle sentido al Eso, sufrimiento? tal cual. Sentido significa dirección, rumbo. ¿Sí? Entonces, cuando a veces la vida te golpea y andas perdido, significa volver a encontrarle el camino. Porque como la vida, Laura, es un viaje, un caminar, las cosas que pasan nos pierden y perdimos sentido, rumbo, dirección. ¿Sí? Entonces, encontrar, es decir, después de marearme, sigo caminando hacia aquí. ¿Sí? Ese es el sentido. Ahorita que hiciste así, Sí. eso es lo que nos pasa Así cuando es. tenemos una pérdida. Al principio está el shock y de repente ya no sabemos por dónde, se Así nos es. movió Se nos todo. movió todo, nos perdimos. Y por eso necesitamos un tiempo Respirar, así es. que hay que respetar Así es. para que podamos Tal cual. ya Así es. detenernos Así y es. entonces Así es. encontrarle un Un sentido, la sentido, dirección. otra vez, claro. Ese sentido que se perdió, imagínate caminando en el bosque, a veces algo pasa en el bosque, ya no sabes de dónde vienes, a dónde vas. Todo lo que hacemos, todos es, te paras, es la claridad, y seguramente vas a decir, ah, iba por ahí. Eso es encontrar el sentido. ¿Sí? Y cuando ya tengo esa dirección, ya sé por dónde, como en tu caso que nos contaste, ¿no? Que tú necesitabas consuelo Así y es. tú consolado. No y consuelo. Ya sabes la dirección, pero también encontrarle sentido es darle un significado Así es. valioso a Así tus es. acciones. Así, tal cual, sí. Ese rumbo significa cómo iniciar a decir no solo por qué me pasó esto, sino sobre todo, ¿para qué puede ser que me pasó eso? No estoy diciendo que qué bueno pasó, no, no. ¿Qué, ¿Para qué? ¿Qué razón? ¿Qué sentido le doy a esto que yo no quise, yo no busqué, Ni pedí, ni pedí? ni quería. Así es, tal cual. Entonces no te quedes en, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque con el por qué sigues mirando atrás. Ahorita eso ya pasó. Pero ¿para qué? Hay Bueno, personas que se quedan años, años ahí. hasta Sí, décadas, sí, así, en el por qué a así, mí, eso. Víctima de víctima. la historia. ¿Sí? Pero lo otro es, pasó eso, sí. Al otro le pasó otra cosa. No pasó solo a mí, solo al otro, sino, y ahorita, ¿qué sentido, qué luz le puedo ver a esa oscuridad? ¿No se explicó? ¿Sí? ¿Cómo le puedo dar vuelta a esto para de verdad decir, eso me vino a enseñar algo? Hay una frase, se me está olvidando, de Mandela, que nos decía a los negros, decía, nunca pierdo, o gano o aprendo, dice Mandela. Nunca pierdo, o gano o aprendo. Aprender significa dar sentido a esa pérdida que tuve. Y es importante que comprendamos que hay situaciones que no deseamos, Sí. no esperábamos, no las queremos, pero lo que sí nos toca a nosotros es con qué actitud Así es. queremos responder ante eso que nos pasó. La pregunta no es por qué, sino es para qué. ¿Para qué? Y eso le va a dar dirección a nuestras acciones. Y así nuestro sufrimiento podrá tener sentido. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Kiwi, por estar aquí con todos nosotros. Gracias. Y Kiwi, las personas que quieran encontrarte, ¿dónde lo pueden hacer? Así es. Dejo aquí abajo, el video, mi WhatsApp, mi teléfono, allí me pueden contactar. Gracias, Kiwi, por todo este aprendizaje, estuvo increíble. Y recuerden, responderle a la vida con sentido es la mejor manera para vivir una vida plena. No es solo un momento, es parte de mi historia, un pedazo del camino